Cordial saludo, compañeros. Hoy en Tomémonos un café y hablemos de derecho, vamos a tocar temas muy importantes. Estos temas como las prestaciones de servicio, los honorarios, las agencias en derecho y las costas procesales. Mamá, ¿nos tomamos un café? Y hablemos de derecho con los de la turma. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa que se llama Tomémonos un café y hablemos de derecho. El día de hoy vengo a hablarles de un tema que se llama prestación de servicios profesionales. Es importante conocer primero la definición de este tema, y es que la prestación de servicios profesionales es aquel contrato por prestación que se da entre un profesional y una entidad o persona que la denominamos cliente, a cambio de para que el profesional le ofrezca sus servicios al cliente y reciba una remuneración, la cual se conoce como honorarios. Teniendo en cuenta y partiendo desde esta definición, tenemos como principio y como técnica generalizada que hay que tener en cuenta que este tipo de contratación se da en dos sectores, en el sector público y en el sector privado, y que su clasificación puede darse de manera bilateral, conmutativa, onerosa o principal. Cualquier profesional, además, puede hacer uso de este tipo de contrato, pues para así con poder delimitar las obligaciones a las que se compromete con su cliente y en incumplimiento a Cuando mencionábamos este tipo de prestación de servicios profesionales desde una entidad pública, debemos de tener en cuenta el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en su numeral 3, donde nos menciona que los contratos de prestación de servicio, los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, pues estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con el personal que esté de planta, o que estas actividades externas requieran un personal con conocimientos especializados en esa área. Para ello, es allí donde se debe de realizar este tipo de contratación en entidades públicas. Asimismo, en ningún caso estos contratos generan una relación laboral ni prestaciones sociales, pues se celebra un término estrictamente indispensable. Tanto el prestador del servicio como el cliente deben dejar claro y puntual esto. De otro modo, para aquellos profesionales que se dedican al ejercicio libre de la profesión, y en nuestro caso como abogados, en el momento en que estemos en el litigio, es recomendable usar este tipo de contrato, puesto que este contrato por prestación de servicio lo que busca es que ambas partes conozcan sus derechos y las obligaciones que tienen. De este modo, entonces le doy bienvenida a mi compañera Joana Marín, quien les va a hablar sobre las agencias de derecho. Buenas noches, compañeros. Tomémonos un café y hablemos de derecho. En la noche de hoy les voy a definir lo que son agencias en derecho. Hay algunos conceptos que mencionaremos a continuación que suelen confundirse en el momento de buscar una definición y una aplicabilidad en un proceso determinado. Estos conceptos cumplen unas funciones específicas, pero diferentes dentro de un proceso judicial. ¿Cuáles son esos conceptos? Costas procesales, agencias en derecho, expensas y honorarios. Para darle la definición de agencias en derecho, primero deben de tener claro qué son las costas procesales. Las costas procesales son todas aquellas erogaciones económicas que corresponden a efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, las cuales deben de ser declaradas por el juez en una sentencia contra la parte perdedora. Estas costas procesales se dividen en dos: primero en expensas y segundo en agencias en derecho. Estas condenas en costa las encontramos en nuestro Código General del Proceso en el artículo 365.
Ahora, ¿qué son expensas? Las expensas son todos esos gastos necesarios para el trámite de un juicio, distintos al pago de mis apoderados, o sea, al pago de los abogados, como son, por ejemplo, el pago de honorarios a los peritos, los impuestos de timbre, las fotocopias, los gastos de desplazamiento, entre otros. Las expensas también las encontramos en nuestro Código General del Proceso en el artículo 362. Ya teniendo en claro qué son las expensas, ahora les voy a hablar de qué son las agencias en derecho. Las agencias en derecho son aquellas erogaciones que se debe de hacer, que debe hacer la parte vencida para compensar a la parte que resulte triunfadora por los gastos en que incurrió esta parte triunfadora en su defensa judicial. Entre otras palabras, son todos los gastos que sufragó la parte triunfadora para ejercer su propia defensa. Como allí podemos tener en cuenta, ejemplo, los honorarios que debieron de haber pagado a sus abogados. Estas deben de ser debidamente pagadas por la parte perdedora, pero estas también deben de ser declaradas por sentencia judicial a favor de la parte demandante o demandado. Bueno, las tarifas de estas agencias en derecho las encontramos o las hace el Consejo Superior de la Judicatura y quedaron plasmados en el acuerdo PSAA 1610-554 del 6 de agosto del 2016. En dicho acuerdo encontraremos las tarifas para los siguientes procesos: procesos declarativos en general, procesos declarativos especiales, procesos de expropiación, proceso de deslinde y amojonamiento, procesos divisorios, proceso monotorio, procesos ejecutivos, procesos de liquidación, procesos de sucesión, procesos de liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causa distinta de la muerte de los cónyuges, procesos de liquidación de sociedades, insolvencia de la persona natural no comerciante, otros procesos de liquidación, procesos de jurisdicción voluntaria y asimilables, recursos contra autos, incidentes y asuntos asimilables tales como los reseñados en el numeral primero de la ley 365, del artículo 365 de la ley 1564 del 2012, recursos extraordinarios y S4. Esta fijación se hace por expresa disposición del artículo 366 de nuestro Código General del Proceso y se fijan en salarios mínimos, por lo que no es necesario que cada año se publiquen estas tablas. La tabla que en este momento tenemos vigente en el 2021 sigue siendo la misma del 2016. A continuación le doy el uso de la palabra a mi compañero Juan Felipe Torres, quien nos va a hablar de los honorarios. Compañeros, tomémonos un café y hablemos de derecho. ¿Qué son los honorarios? Los honorarios son los ingresos percibidos en dinero o en especie en desarrollo de una labor en donde el factor intelectual es determinante y que se ejecute sin subordinación. Esta forma de pago es característica en la prestación de servicios profesionales, técnicos, entre otros. Criterios para el cobro de honorarios en Colombia. El Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, mediante diferentes pronunciamientos, ha propuesto 6 criterios para el cobro de honorarios por parte de nuestros abogados. El trabajo efectivamente desplegado por el abogado, el prestigio del abogado, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía de la pretensión, la capacidad económica del cliente y la voluntad contractual de las partes. En todo caso, el alto tribunal ha dispuesto que siempre se privilegiará la voluntad contractual de las partes y a falta de esta se acudirá a las tarifas de los colegios de abogados como criterio auxiliar. En Colombia el Código Disciplinario del Abogado dispone, en el marco de la obligación de cobrar con lealtad y honradez en las relaciones profesionales, que los abogados deben sopesar todos los elementos anteriores con criterio equitativo, justificado y proporcional. No sería equitativo, ni justificado, ni proporcional acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente al cliente. Bueno, los sistemas para pactar los honorarios de los abogados en Colombia, según el Consejo de Estado. En la sentencia 2003-015-4801, el Consejo de Estado explicó que al fijar las tarifas de honorarios para profesionales de derecho,
Son diversos los factores que se deben tener en cuenta para su liquidación. Dentro de ellos se encuentran la calidad de gestión encomendada, las condiciones económicas del poderdante, el lugar de prestación del servicio, los elementos probatorios aportados por el poderdante y la facilidad o dificultad que existe en el caso, así como la cuantía de acuerdo con el valor de las pretensiones. El Consejo de Estado advirtió que existen 3 sistemas para efectuar el cobro de los honorarios que se pacten así. Primero, mediante el pacto de una suma fija, pagadera en 3 contados, un 50% la firma del poder, un 30% durante el trámite y un 20% restante al terminar la gestión, o de acuerdo a lo pactado entre el abogado y el interesado. 2. A través de la cuota litis. ¿Qué consiste? Consiste en una participación económica deducible por el abogado de los resultados económicos del proceso. Por lo general esta cuota asciende al 50%, cuando el interesado apenas firma el poder y todo lo demás. Tercero, mediante un sistema mixto. Consiste en una suma fija y una participación en los resultados económicos favorables del proceso. Las costas judicialmente señaladas corresponden al cliente, salvo estipulación contraria, verbal o escrita, pero integran la base para fijar la cuota litis. Bueno, a continuación escucharemos a nuestro compañero Darwin Alexis Victoria, quien va a realizar una crítica frente a la ética profesional de los abogados en Colombia. Tomémonos un café y hablemos de derecho. Para mí es muy importante que definamos en sí la palabra honorario. Si bien es conocido honorario como una contraprestación, un gaje, un sueldo o un estipendio de una prestación por un servicio, de un trabajo, también tenemos que entender de que es más fácil determinarlo como una retribución a un servicio prestado. Definitivamente, honorario viene del latín honorarius, que está en plural y significaba algo relacionado con la honorabilidad, ser honorable. Es decir, era la contraprestación o era la retribución, mejor dicho, que se le daba al oficio honorable de la medicina o del derecho o de algunas profesiones liberales. Es por eso que nuestra ética profesional, nuestra profesión es de carácter honorable, que si bien esos honorarios hacen parte hacen parte de un accesorio frente a lo que es lo principal en un abogado, que es el desarrollo de la justicia, de la verdad y del buen vivir. Estos temas que hemos tratado en la noche de hoy son definitivamente temas muy importantes dentro de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque esto lleva a que muchos abogados o muchas personas que ejercen esta profesión pasen a lo que hemos llamado el abuso de confianza. Y recordemos que ese abuso de confianza está tipificado en el Código Penal, en el artículo 249, 250, y si está en el Código Penal es porque está tipificado como un delito. Ahora bien, si yo tengo un contrato con un cliente y yo me comprometo a hacer A, B y C, y mi cliente se compromete a hacer D, E y F, estamos generando una relación contractual jurídica. Para poder llevar a cabo esto y llevar a cabo el cobro de lo que llamamos los honorarios o lo que llamamos agencias en derecho o las costes procesales, hay unas tarifas ya determinadas. Pero eso, ¿quién lo ha determinado prácticamente? Pues los colegios de abogados, los colegios jurídicos. ¿Qué es lo que tratamos nosotros en nuestra profesión? No desmeritar el valor total de nuestra profesión frente a estos honorarios. Es decir, nosotros no podemos cobrar menos que esas tarifas, pero tampoco podemos excederlas. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho el proceso o la forma de cobro al final de cada proceso, y eso se genera por unos porcentajes. Esos porcentajes lo hemos copiado aquí en Colombia, pero nosotros no podemos cobrar más del 50%, es decir, nuestros honorarios deben de estar entre el 1 y el 49% cuando se hable de porcentajes. Porque va a ir más allá de esos porcentajes, es simplemente abusar de los pagos que puede dar nuestro cliente.
También se manejan por salarios mínimos legales vigentes, pero salarios mínimos diarios legales vigentes según lo que esté estipulado. Nosotros en el Estatuto del Abogado, en la página 160 y 161, vamos a encontrar ahí las tarifas mínimas por las cuales nos tenemos que regir. ¿Eso a qué nos conlleva, compañeros? ¿A qué nos conlleva, futuros abogados? A sencillamente no desmeritar la profesión, pero tampoco abusar de nuestro cliente. Todo tiene un límite, todo tiene una regulación. Como decían los compañeros anteriormente, todo depende ¿de qué? De la profesión o la especialización que tenga el abogado, la experiencia que tenga, cuántos casos ha ganado, qué tan experimental es en el oficio que está haciendo. De todas maneras, hablar de honorarios, de agencias, de estas costes procesales, nos da una idea mínima a lo que nos tenemos que enfrentar el día de mañana nosotros como profesionales. Gracias por compartir todo esto en Tomémonos un Café y Hablemos de Derecho. Muchas gracias.